que teníamos de tarea. Así que acá estamos. ¿Mana? Sí. Este miércoles lo tenían que haber entregado, por eso se los voy a resolver hoy. Incluso creo que ya lo tengo en Tinkencad, pero vamos a resolverlo acá primero. Así de buena gente se los voy a resolver. De hecho, su compañera Gloria ya lo mandó resuelto, ya lo entregó, ya tiene el circuito de Tinkencad también. Así como ella deberían de ser ustedes. Lo que sí me extraña de ella es que ahora sí está conectada. Qué bueno verles. Qué bueno ver que ella ya no ha faltado. Ahí estamos entonces. Vamos a ir resolviendo nuestros temas. Vamos por acá entonces. Tenemos este circuito y lo vamos a resolver. Yo le decía a uno de sus compañeros que me mandó material entre semana para la resolución de este sistema. Tenían que haber tomado acá lo siguiente. Perdón, Gloria, por difamarte. Disculpa, disculpa. Bien, entonces por acá. Yo le decía a su compañero en este caso que tuviera él mucho cuidado primero en denotar dónde estaban los nodos y en base a los nodos pues hacer sus cálculos de valor. Muy importante el determinar dónde tenemos una conexión y dónde no para poder ir calculando los valores al final. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un nodo porque hay una conexión de 3 resistencias. Este de acá directamente no es un nodo porque no me indica la conexión de 3 dispositivos al mismo tiempo. Este de acá me indica una conexión entre estas dos resistencias, pero solamente entre dos. Hay una conexión acá que me permite decir que estos dos tienen una conexión extremo-extremo, por lo tanto estos dos están en serie, digo, están en paralelo. Así que de estos dos yo puedo determinar una resistencia equivalente. Y la resistencia equivalente es el resultado de esta de 5 inverso, más 6 inverso, el inverso. Eso me dará la resistencia equivalente para esas dos, que serían en este caso de 5 inverso más 6 inverso, el inverso. Y eso nos daría 2.72. Aproximado 2.73. Hay que tener mucho cuidado con los valores de aproximación. 2.73 ohmios. Entonces nuestra resistencia equivalente ya nos hace cambiar el circuito que nosotros tenemos y ya les quedaría acá lo siguiente. Ya el sistema va cambiando y los valores de los voltajes y las corrientes que nosotros vamos calculando pues ya van a ser distintos, ¿de acuerdo? Así que los valores en este caso ya nos quedarían de esta manera. Empezaríamos acá con nuestra FEM. Luego tendríamos esta resistencia de 4 ohmios. Luego la resistencia de 3 ohmios. En conexión con esa resistencia de 8. Luego vendría esta resistencia de 2. Y acá ya solo nos quedaría una resistencia. Aquí estaría el negativo de nuestra FEM. Vendría acá en acción de conexión.
Y luego tendríamos acá la otra resistencia que es de 2, ya la hice yo muy fea. Nos quedaría acá entonces de 2 y acá. Nos quedaría entonces acá 4 ohmios, acá 3 ohmios, 2, acá 2.73. Si alguien desea, pues puede colocar 3 ohmios, pero la variación sí sería bastante grande. 2.73. Y acá tendríamos 8 ohmios y aquí estaría 2 ohmios. Ahora, pues ya tendríamos nosotros nuestros valores para poder hacer la correspondiente unificación de nuestros valores y poder colocar los términos que nosotros vamos teniendo. Y ahora entonces ya podemos hacer el desglose de nuestros valores. Y verificamos, ahora aquí tengo yo la conexión de esta resistencia con esta que está acá, y una estaría a continuación de la otra. Como están a continuación una de la otra, yo puedo decir que estas dos resistencias están en serie. Tal y como lo indica nuestro compañerito ahí en el chat, ya dos resistencias que están en serie. Como están en serie, entonces solo realizamos la sumatoria. La resistencia equivalente sería 2 más 2.73, que nos daría 4.73 ohmios. Eso nos llevaría a un nuevo circuito que quedaría de esta manera. El positivo, la resistencia de 4, la resistencia de 3, y aquí empezaríamos ya con el negativo de nuestra FEM. Aquí quedaría la resistencia de 8, y acá pues nos quedaría la resistencia que nosotros acabamos de calcular. Saldría nuestra siguiente resistencia acá y quedaría aquí. Ya nuestros valores serían acá una resistencia de 4 ohmios, aquí una de 3, aquí una de 4.73, aquí una de 8 y aquí una de 2. Y aquí siempre los 24 voltios. Y tal y como nos indica nuestro compañerito, entonces acá tendríamos 3 resistencias que están conectadas. Esas 3 resistencias entonces nos permiten hacer el cálculo de un valor de una resistencia acá, otra resistencia acá y una resistencia acá. No se miran muy bien, pero vamos a tratar de redibujarlas para que nos queden así bonitas. Digan, ala, qué bonito dibuja el ingeniero. Acá la primera, la segunda y acá la tercera. Esta sería nuestra resistencia A, esta sería la resistencia B y esta vamos a llamarla C. ¿De acuerdo? Bien, haremos el cálculo de esos valores de resistencia y nos quedarían acá lo siguiente. Lo voy a colocar acá, la primera, la resistencia A. Colocando la estrella, entonces tendríamos para la resistencia A el producto entre las dos resistencias entre las que está, que sería 3 por 4.73. Dividido la sumatoria de las 3, que sería 3 más 8 más 4.70. ¿Estamos?
Eso nos daría en acciones de valores 3 por 4.73, nos da 14.19 dividido la sumatoria de las 3, que es 3 más 8 más 4.73. Eso nos daría 15.73. La división entre las dos, 14.19 dividido 15.73, nos daría eso. 14.19 dividido 15.73 nos da en total un valor de 0.90 ohms. Verifiquen si les da lo mismo, por favor, para que no tengamos esas complicaciones. Para la siguiente, que sería la resistencia B, que tendría el valor de el producto entre las dos que se encuentra, que sería 3 por 8. Dividido la suma de las 3, que ya sabemos que nos va a dar 15.73. Nos daría 3 por 8, que es 24, dividido 15.73, que nos daría el valor de 1.53 ohms. Ahí estamos. Y la resistencia C nos daría 8 por 4.73 dividido la suma de las 3, que es 15.73. Eso nos daría 8 por 4.73, que es 37.84, dividido el 15.73, que es la sumatoria de las 3. Eso nos daría 37.84 dividido 15.73. No. Así es, gracias a 2.41. Decía el compañero, cuando él me mandó el circuito reescrito, entonces tendríamos que haber colocado acá lo siguiente: la FEM, vamos a tratar de orientarlo un poquitito mejor. Aquí entonces escribimos la FEM, la resistencia de 4 ohmios. Aquí quedaría la resistencia A. Aquí quedaría la resistencia C.
Aquí quedaría la resistencia B. Que viene directo voy a colocarla acá nuevamente, la resistencia B y acá. Entonces aquí quedarían los siguientes valores de resistencias. Aquí estaría la resistencia B, que es de 1.53, y aquí estaría la resistencia C, que tiene 2.41, y aquí estaría la resistencia de 2. Estaría 1.53. Ahí está. Ahí estaría el sistema reescrito. Con 2.4 quedarían en serie, pero quedarían en paralelo con la de 1.53, porque esa resistencia de 8 que quedaba en medio quedó eliminada al colocar A y B. Eso es en lo que tenemos que tener cuidado. Y ahorita se lo voy a colocar acá. Sí, porque, por ejemplo, yo la coloqué como que más a la de 2, la coloqué más a la derecha y la vi como que estuviera en paralelo, pero entonces sí la tengo mal. Por eso le indicaba acá, vea pues, B y C sustituyen la de 8. Por eso es que la de C la coloqué aquí, que queda entre la de A y B. Pero B queda acá en esta conexión que viene directo a la parte negativa de la batería. Y C quita la de 8. Por lo tanto, aquí quita la de 8 y la de 473. Por eso es que C queda acá junto con conexión con la de 2. Y A queda en conexión con la de 4, eliminando la de 3. De hecho, creo que lo que nos está confundiendo es esto aquí. Quedaría la de 3. Ahí estamos. Esta de 3 queda sustituida por A y por B, que quedan aquí en acción de conexión, y en medio sale la de C. Ahí es donde hay que tener la acción del cuidado. Y esta resistencia equivalente que quedaría acá sería la de 2 más 2.4, que nos daría 4.4. Voy a redibujar aquí la FEM, y aquí sale una resistencia, quedándonos así. Aquí quedaría la resistencia de 4.90, aquí quedaría la de 1.53, y aquí quedaría la de 4.4. Inge, perdona la consulta. Dígame. Al inicio del circuito, la 8 y la 2 no podrían estar en paralelo. En el dibujo original. Estas Ajá. no podrían estar de esa manera porque aquí hay un no y aquí hay un no. Entonces no tengo extremo extremo directamente entre la de 8 y 2. Estos nodos, ¿dónde están los nodos? estas directamente están en paralelo. Sí, dígame. Diga. ¿Ya lo veo? Va. Entonces estos nodos que están aquí en conexión con la resistencia de 3 y la resistencia de 5 no me permiten decir que esta de 2 está directamente en paralelo con esta de 8. Eso significa que antes de conectar esta con esta tengo que resolver estos dos nodos.
Por eso es que primero empezamos paralelo y luego serie, para ya quedarnos con esta resistencia de 8 que todavía no queda en paralelo con la de 2 por la conexión del nodo de acá, de esta resistencia de 3. Pero sí puedo indicar que estas dos están en serie porque ellas ya no hay, por el nodo que está aquí, ya tengo una conexión entre esta y esta, una a continuación de la otra. Por eso colocamos 473. Y para poder ya hacer la conexión con esta de 2, es que entre esta de 8, de 3 y de 4, entre estas tres colocamos la estrella. Y ello ya es lo que me permite hacer la conexión entre esta C, que es de 241, con la de 2. Y B, ya me queda directamente con el lado negativo de la FEM. Y esta que mata a esta de 3 ya queda en conexión con la de 4. Ya queda 4 conexión con A. Y ya no queda conexión entre esta de 473 y esta de 3 porque está sustituida por A. Así es, porque si lo hacemos por mallas, no hay ningún Millman, ya me dice que en lugar de trabajar nos complica. Pero de hecho, si nosotros hacemos bastante práctica, pues veremos que Millman también es fácil, igual que Kirchhoff. El problema de Kirchhoff se presenta cuando es un sistema que tiene demasiadas resistencias en paralelo, diríamos, no en paralelo, sino en conexión de 3 para poder aplicar demasiadas estrellas. Y ahí es donde ya se nos complicaría Kirchhoff porque tendríamos demasiadas mallas. Y trabajar un sistema que tiene muchas mallas llega a complicar a veces. Pero ya lo van a ver ustedes con el proyecto. No se preocupen. No se pongan por ahí enojados conmigo. Estas dos estarían en paralelo. Así que el paralelo mediría una resistencia equivalente de 1.53 a la menos 1 más 4.4 a la menos 1 a la menos 1. Y de hecho ese sector tendrá el valor de los 16 puntos. Y ya estaríamos finalizando todo esto. Y por lo menos ya sabrían cómo realizar un circuito en protoboard. Eso espero yo. Y ya podrían ir colocando sus sistemas en protoboard para poder hacer los cálculos de valor. Ya solo les quedaría el hecho de poder aprender a colocar un transistor para poder aumentar o disminuir los valores que ustedes tienen. O colocar un integrado aunado a una resistencia y a un capacitor dentro del circuito. Eso va a ser fácil, van a ver. Si logran dominar todo esto, en colocarlo en protoboard, quiere decir ahí en Tinkercad, entonces todo esto se va a volver fácil. 4.90. Así. Ya ahorita vamos a verificar a ver si nos cuadra con lo de Millman. De hecho, ya estamos acá porque quedarían dos resistencias en serie. Entonces la resistencia total sería 4.90 más 1.4. Eso nos daría 5. ¿Cuánto? A ver, 4.90 más 1.4.
Eso nos daría 6.3 ohmios. La primer corriente. Vamos a ver. 4.90 más 1.4 da 6.3. Estamos bien. 3.80 amperios sería la primer corriente. Quiere decir que esta de aquí, que es la que nos queda al final, nosotros podríamos ya decir que la primer corriente que nos tendría que haber dado con Kirchhoff es de 3.80 amperios. También la resistencia total me dio 6.04, pero yo hice otro tipo de conversión. Pero estamos más o menos aproximados. Sí, entra dentro del límite, porque hice la conversión hacia delta. Yo del límite. delta estrella. Porque recuérdense que la mayoría de resistencias que nosotros manejamos tienen el 5% de tolerancia. Entonces, Sí, más o menos 5%. 6.05 nos daría, a ver, 6.315. Inge, Estaríamos dentro de... Sí. Escucho. es que puso 1.4, es 1.14. Oh, tiene razón. Aquí es 1.14. Perdón. Disculpen. La emoción. Pero no me pase eso cuando esté calificando su proyecto y su examen. Con que lo saque todo bueno, Inge, no hay problema. Vamos a verificar. Entonces aquí es 1.14. Entonces 4.90 más 1.14 sería 6.04. Entonces sí estaba bien el compañero. Dividido 24 daría 3.97, aproximadamente 3.8 estábamos bien de todos modos. Y aproximadamente sería 3.8 amperios. Empezamos. 3.97 amperios, aproximadamente 3.8. Estamos dentro de lo permitido. 3.97 porque es 3.9735. ¿Estamos bien? Porque aproximadamente es 3. Digo, aproximadamente sería 3.8 amperios. Y aproximadamente lo podríamos llevar hasta 4 amperios. ¿Estamos bien? De hecho, podemos decir entonces que esta primer malla debería de tener 3.97 o aproximadamente 3.8 amperios. Si nos quedamos con el 3.8 aproximado o 3.98, yo ya puedo decir qué voltaje tiene esta resistencia. De hecho, el voltaje sería igual a 1.14 o 3.97, que sería 4.53 voltios. Aproximadamente 5 voltios. Esta de acá tendría un voltaje de 4.90 por 3.97 nos daría 19.45 voltios. Quiere decir que
Estas dos que están en paralelo tendrían un voltaje aquí de 4.53 voltios y esta también tendría 4.53 voltios. Mientras esta mantendría un voltaje de 14. ¿Cuánto fue que le pongamos? 95 voltios. Quiere decir que entre estas dos, de 2 y de 2.4, tenemos 4.53 voltios. ¿Qué corriente hay entre estas dos para poder determinar su voltaje? Entonces, corriente es igual a voltaje partido resistencia. El voltaje es de 4.53 voltios y la resistencia es de 4.4 ohmios. Eso nos daría 4.53 dividido por 4.4, nos daría 1.03 amperios. Por lo tanto, el voltaje para esta de 2, vamos a colocar aquí, eso sería de 2.06 voltios. De hecho, esta de 4.90 ya sabemos que tiene un voltaje de 14.95. Por lo tanto, yo ya puedo decir cuál es su corriente. Sería su voltaje, que es 14.95 dividido la resistencia, que es de 4.90. Eso me daría 14.95 dividido 4.90 me da 3.05 voltios. No, perdón, amperios. Por lo tanto, el voltaje para esta resistencia de 4 tendría que ser de 4 por 3.05. Eso me daría un voltaje de 12.2 voltios. Para la resistencia de 4 ohmios. Y la de .90 tendría un voltaje de 0.90 por 3.05 amperios, me da 0.035 voltios. Ahí estamos, ya estamos colocando los voltajes. Esta de 1.53 tendría, vamos a ver, ya lo tenemos aquí, 4.53. 4.90, ya sabemos cuánto vale la de 4. Ya podemos trasladarlo a Tinkercad y verificar a ver si obtenemos los mismos valores. Le voy a tomar una fotografía. Yo sé que ustedes ya lo tienen ahí en Tinkercad y ya verificaron. Y de hecho se dieron cuenta ya ahorita, si lo hicieron a través de Maya, que los voltajes ya pueden ir coincidiendo. Disculpen ustedes ahí por... Vamos a verificar. Aquí estamos. De hecho, con los 24 voltios a ustedes les dio la corriente 1 de 3.98 a través de Maya. La corriente 2, 1.28 y la corriente 1, esta es la 2, esta es la 3 y esta es la 4. El 3.98 nos casó casi 3.97. No lo estoy compartiendo pantalla, estoy en
el mismo sistema. Sí, se los voy a mandar si quieren al WhatsApp del grupo. Ahí está. Ahí lo pueden verificar ustedes. Yo ya lo había realizado por acá. Entonces ya tengo los voltajes para cada una. Ahí mismo vamos a ver. Habían dos resistencias de 2. La que está en la malla 1 es de 4 y 3. La de 4 quedaba 15.9 y aquí nos está quedando 12.2. Si tenemos una leve variación. El hecho de la corriente 4, que sería la malla 4, el voltaje de la resistencia de 8 es de 2 voltios y el voltaje de la resistencia 2 es de 2.05. Y a nosotros nos está quedando aquí con Milman 2.06, quiere decir que andamos cerca. No hay muchas acciones de variación. Vamos a verificar en Tinker a ver cómo nos quedan esos dos valores que nosotros ya calculamos. Ya le tomamos la fotografía también para poder verificar y según lo que calculamos ahorita, a ver cómo nos va. Vamos a ir a Tinker entonces. Y ahorita se lo voy a colocar. Creo que no. A compartir Tinker, espero que ya hayan tomado foto de esto. Si no, lastimosamente no lo había efectuado todavía. Y ahí está el que hicimos ahorita. Y vamos a colocar entonces nuestras resistencias. No lo había hecho, yo pensaba que ya, pero a la casualidad que no. Bien, vamos a colocar entonces nuestra primera resistencia. Sería esta con el valor de 4 ohmios. Lo pusimos en kilo. 4 ohmios. Aquí. Luego colocamos una resistencia de 3. Ohmios. Lo voy a colocar aquí. Lo voy a colocar aquí. Luego tenemos una resistencia de 8 ohmios. No, una resistencia de 2. Y esta viene acá. La voy a colocar aquí, pero tiene relación con estas dos.
Ahí está. Luego está la resistencia de 8. Esta es la de 3. Correcto. Coloquémosla aquí de una vez. Luego tenemos la resistencia de 8 ohmios. Y esta vendría colocada entre aquí. Conexión con la de 3, 8. Y ahora vamos a colocar una de 5. Esta de 5 ohmios. Esta vendría, la voy a colocar aquí. Tendría relación con esta de 8 y tendría una relación con... Luego está la de 6. Esta sería de 6 ohmios. La voy a colocar aquí. Luego sale la resistencia de 2 ohmios. No sé si esta lo decimos. No sé. Esta la voy a colocar aquí, que no tenga relación con estas, pero tiene relación con esta de acá. Luego tiene relación con... Voy a dejar aquí junto con esta acá. Y de aquí sale para el lado negativo de la FEM. Y esta que sale para el lado positivo de la... Ahí está. Voy a tomar el tester y voy a hacer el primer prueba. Este sería de resistencia. Una que vamos a medir. La otra que voy a colocar aquí para un lado. Y la resistencia total nos tenía que haber medido 6.04. Ahí está. Hicimos bien nuestra conexión. Están verificando ahí 6.04 la resistencia total del sistema. Ahora le vamos a colocar fuego, como dicen por ahí. Esta resistencia de 4 que sí conocemos cuál es su voltaje, entonces podemos hacer la medición. Voy a colocar este, no hay. Iría aquí. Y este vendría... Solo nos falta colocar la batería. La batería es de 24 voltios, entonces esta sí nos permite colocar los 24. Positivo. Y
y negativo A. Vamos a medir la otra que ya teníamos en acciones de valor, que es ¿cuál? Esta resistencia de 2 que está aquí. Aquí nos tiene que dar 2.06 y aquí nos tiene que dar aproximadamente 14.2. Y vamos a ver si el cálculo... Si no me mandé algo, se confundieron ustedes. Verifiquemos entonces, a ver qué tal. 2.5 nos está dando acá y aquí nos está... Oh, ya sé por qué está dando. Ahí estamos, ahora sí. Aquí está 2.05, estamos bien. Y aquí es donde si no coincidimos, pero creo que debe haber sido por los decimales. Hay que verificar si no consideré mal los decimales yo ahí. .9 da en el Excel. Ahí estamos entonces. Ambos procedimientos están bien. De hecho, solo hay que verificar el amperaje que hay acá para poder notar si estamos bien. Esta es la de ¿cuánto? La resistencia de 6. Da con la 273, 473 y queda .90. Esa de .90 tiene una corriente de 3.05. Vamos a ver. 1.9 amperios. Y estamos teniendo bastante variación. No, permítanme que el amperaje se mide en sí. No quiero salir de esa. Dice 0.5 miliamperios. Entonces, y con Milman nos dio 3.05. Posiblemente ahí es donde estamos teniendo la dificultad. Oh, cierto. Ahí está el error. Resistencia de 4.90, si ustedes lo ven, en Milman nos daba 19.45 voltios. Y para calcular esa corriente yo utilicé 14.95. Entonces ahí es donde tenemos el error.
En lugar de 14.95 es 19.45. $9.45 dividido 4.90, 3.9 por 4. De hecho, yo cometí el error. 4.90 es de 14.95 y para el cálculo yo coloqué 14.95. Ahí es donde está el error, porque es 19.45. Y eso ya da voltaje para la referencia de 4 de 15.87, que ya nos da el 15.9 que está aquí. Entonces el error fue mío en la versión de los cálculos de valor, correcto. Entonces el voltaje es de 19.45, si lo dividimos entre 4.90, nos da una corriente de 3.97, que es la que nos acaba de colocar la compañera. Por lo tanto, el voltaje sería 4 por 3.97, que nos da 15.87 voltios. Y eso es lo que nos da aquí del 15.9. Entonces estamos bien también con Milman. Yo cometí el error de no colocar bien los valores de los voltajes. Entonces ahí estamos. Para que verificaran en este caso que tanto Milman como Ketchup nos dan lo mismo. Claro, si no cometen los errores que yo cometí. Entonces les tienen que quedar los mismos valores. Y sí nos queda el 15.8, que es lo que les acabo de colocar ahí. Haciendo la corrección del valor, 15.87, entonces estamos bien, no hay ningún problema. Y la corriente nos queda de 0.85, que es lo que les queda en Excel. Entonces estamos bien, no hay ningún problema. ¿Dudas entonces? ¿Preguntas? No tienen que tener cuidado, ya a mi edad pues ya no miramos muy bien y por eso es que estamos teniendo esos problemas. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien, con esa parte cerramos lo que son los circuitos mixtos a través de Milman y de Myers. Para entrar, dígame. Es que ustedes eligen cuál de los dos van a hacer en el examen. Vaya, por eso, queda, eh, vamos a ver, vamos a verificar, porque en el proyecto sí, va, en el proyecto se los voy a dejar con Myers o Milman, mientras que en el examen los voy a dejar elegir, va, ahí están. Circuitos de corriente alterna. Para entrar ya al circuito CRC y podamos tener ya la variación de los tres circuitos de corriente alterna se denominan así por un circuito de corriente alterna es el que está conformado por una resistencia y un capacitor. Da la particularidad que el capacitor empieza a tomar energía y la empieza a almacenar. Al momento de tener su carga máxima, cortacircuito quiere decir que ya no permite más el movimiento de carga. Y por lo tanto, ya no vamos a tener en este caso más sistemas. Ya no nos permite en algunos de los momentos seguir teniendo el movimiento de carga por acá. Y como ya no nos permite tener un movimiento de carga, entonces la corriente se corta. Y cuando la corriente se corta, entonces ya no hay una continuidad en su movimiento. Cuando la corriente se corta, entonces el capacitor viene y empieza a descargar su energía al sistema. Por lo tanto, habrá un movimiento de carga. ¿A qué me refiero con todo esto? A lo siguiente. Primero hay un movimiento de corriente acá por parte de la FEM, de la batería.
Pero cuando el sistema se corta, entonces la corriente que empieza a circular acá es la corriente que el capacitor le destina al sistema. Pero esa carga o esa corriente ya no es la misma que teníamos al inicio, sino que es completamente diferente, ya tiene una variación. Por lo tanto, ya no hay una continuidad en la corriente, sino que hay una alternatividad en ese valor de corriente. Primero la tenemos por parte de la FEM y después la tenemos por parte del capacitor. Y eso es lo que hace que sea una corriente alterna. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las formas que nosotros vamos a utilizar? Pues se las voy a indicar. No voy a hacer un desglose directo. Eso ya lo van a ver ustedes con las diapositivas que les voy a colocar en la plataforma. Acá solo les voy a indicar directamente cuáles son las que vamos a utilizar en el set de fórmula para que podamos tener ya la continuidad en lo que estamos haciendo. Entonces, yo tengo una FEM, una batería, acá, la placa positiva, en ella voy a tener entonces acá una resistencia, acá un capacitor, y aquí el lado negativo de mi batería. Entonces voy a tener la FEM que se simboliza a partir de una E. La E significa FEM o batería o fuerza electromotriz, una resistencia y un capacitor. Si nosotros vemos el circuito, pues la decir que el voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor me lleva a la FEM. ¿Sí? Puedo decir también que el voltaje de la resistencia es igual a la FEM menos el voltaje del capacitor. Ello yo lo puedo resolver a partir de la ley de Ohm, donde me dice que corriente por resistencia es igual al voltaje, que va a ser igual a la FEM menos el voltaje del capacitor, que es carga partido capacitancia. La corriente no es más que un diferencial de carga con respecto al tiempo que me lleva a la resistencia igual a la FEM menos carga partido capacitancia. La resistencia yo la puedo pasar a dividir de este lado, entonces me va a quedar que diferencial de carga con respecto al tiempo es igual a FEM menos carga partido capacitancia. Si la resistencia pasa a dividir, queda acá esto dividido resistencia y aquí resistencia por capacitancia. Si yo saco un factor común, pues me quedará esto. Resistencia por capacitancia, acá me quedará FEM por capacitancia menos carga. Si trato en la medida de lo posible de mantener cada diferencial con su forma, aquí carga y aquí carga, entonces las puedo unificar para poder llegar a la fórmula que vamos a realizar. Entonces el diferencial de carga dividido FEM por capacitancia menos carga es igual a diferencial de tiempo partido de RC. Nosotros sabemos que al inicio el capacitor empieza a tomar una carga hasta que llega a su carga máxima. Y eso lo hace al transcurrir el tiempo, desde un tiempo inicial hasta un tiempo final. Hay dos integrales para resolver y como ustedes son expertos en cálculo, entonces sí, nos borró todo. Voy a colocar acá de nuevo. Teniendo una integral desde una carga inicial hasta una carga final de un diferencial de carga con respecto a FEM por capacitancia menos carga igual a una integral desde un tiempo inicial hasta un tiempo final de un diferencial de tiempo con respecto a RC. De hecho, yo puedo aplicar una sustitución acá para resolverlo por sustitución y puedo decir que U es S menos Q.
Así que el diferencial de u va a ser igual a menos dq. Dentro de la integral, pues no tengo en este caso el menos dq, así que voy a agregar el signo menos, y para que no quede alterada la integral, pues colocaré menos acá. Y con ello tendré un u partido un du. Y eso me dará como resultado un logaritmo natural. Sería entonces menos logaritmo natural de s menos q, evaluado desde una carga inicial hasta una carga final. Y eso es igual a, aquí RC es un valor constante, entonces lo saco de la integral y me queda evaluado desde un tiempo, tratar de eliminar ese signo menos, multiplicado por menos, pues aquí quedará más y aquí quedará. Toda medición de tiempo nosotros la realizamos a partir de que presionamos nuestra tecla de inicio, y eso significa que el tiempo inicial por lo regular es cero. Así que nos queda solo un tiempo final. Por lo tanto, tendremos logaritmo natural de natural, y me quedaría S menos Q final dividido S menos Q inicial igual al número exponencial de menos T partido RC, T final. Voy a despejar Q final, que es la que nos va a dar la fórmula que nosotros vamos a utilizar. Entonces nos quedaría acá S menos Q final es igual a S menos Q inicial por el exponencial de menos T partido RC. Ese lo vamos a pasar también, entonces la fórmula al final nos queda de la siguiente manera. Para poder colocarla toda acá voy a borrar esta primera parte, todo esto ya que se nos borró la primera parte. Yo le había tomado una pequeña foto a eso, así que ya lo voy a colocar, lo voy a mandar para que lo vean y analicen de dónde sacamos los valores. Todo esto, lo que les voy a evitar es que en algunos problemas no necesariamente tengan que utilizar las integrales para resolver. Entonces decimos que Q final menos va a ser igual a S menos Q inicial por el exponencial de menos T partido RC menos S. Este menos lo voy a eliminar multiplicando todo por menos 1, así que aquí quedará positivo, este quedará negativo y este quedará positivo. Corrigiendo quedará final igual a
Ven por capacitancia menos Ven por capacitancia menos carga inicial por el exponencial de menos t partido r. Y esta es la fórmula que vamos a utilizar. Esa es nuestra fórmula. Esa es la fórmula que vamos a utilizar para la resolución de nuestros problemas. Nuestra y ahorita. Aquí dejé la fotografía. Aquí están. Ahorita se las mando. ¿Estamos? ¿Qué complementa lo que estábamos haciendo ahorita? Ya por ahí tienen ya ustedes estos valores, entonces ya eso complementa lo que hemos estado haciendo. Complementa esto. ¿Qué tenemos aquí? Bien, ahí está nuestra fórmula. Si en dado caso la carga inicial del capacitor es 0, si en dado caso la carga inicial es 0, entonces la fórmula queda de la siguiente manera. Carga final es igual a EC menos EC por el exponencial de menos T partido RC. Se puede factorar ese y con ello ya la fórmula pues se nos hace un poquitito más pequeña. La voy a colocar directamente acá. Entonces la carga nos quedaría S menos S por el exponencial de menos T partido RC. Podemos factorar en este caso la FEM por la capacitancia y nos quedaría 1 menos el exponencial de menos T partido RC. Si en dado caso nosotros queremos encontrar el voltaje del sistema, en este caso del capacitor, pues yo divido
la carga entre la capacitancia y dividimos aquí también dentro de ello para poder encontrar el voltaje. Sería F por 1 menos el exponencial de menos t partido E. Entonces, mío. No le gustan las derivadas tampoco. Ana, No le gustan y de las hecho derivadas. podríamos utilizarla para poder encontrar los valores. Pero ya lo vamos a verificar al momento de estar resolviendo nuestro problema. Ahí les acabo de mandar ahorita todas las fórmulas. Para la carga dividimos la capacitancia para poder encontrar el voltaje. Y el voltaje lo dividimos entre la resistencia para poder encontrar la corriente. Así que ya se las mandé por ahí. Ya con esas fórmulas, entonces ya nosotros podemos resolver problemas. Vamos por el primero. Para indicárselos de una vez aquí. Carga, habíamos dicho, R igual a ES. Dividimos entre capacitancia, pues encontramos el voltaje. Que es FEM por 1 menos el exponencial de menos t partido de RC. Si queremos encontrar la corriente, pues dividimos entre de R, que sería la resistencia, voltaje partido resistencia, pues nos da corriente. Entonces eso nos dará FEM partido resistencia por 1 menos el exponencial de menos t partido RC. De ello, en acción de fórmula, nosotros podríamos colocar acá que Q sub 0 pues nos indica la carga inicial. Para que tengamos los valores. F pues será la carga con respecto al tiempo. Y E es la FEM, la batería. P es la capacitancia. Más tenemos en adición de la fórmula AT, que es el tiempo. Y por último tenemos RC. RC es la denominada constante de tiempo, la cual nos da un parámetro en el que nosotros ya podemos definir cuando el capacitor empieza a llegar a su carga final. ¿Estamos de acuerdo? Así que esos son los valores que corresponden a cada uno de los datos que nosotros tenemos acá en nuestra fórmula. RC, la constante de tiempo, entonces nos indica cuando más o menos el capacitor ya está llegando a su carga final. O a partir de empezar a trabajar el proyecto. Tenemos una FEM de 11 voltios, una resistencia de 1.42 megaohmios y un tiempo se toma la carga en llegar a 15.5 microvoltios. Entonces vamos acá, los datos. Indican una FEM de 11 voltios, una resistencia de 1.42
Omega significa exponente a la 6 ohmios. Una capacitancia de 1.80 micro sería exponente a la menos 6 coulomb. Y me indican una carga final, que es en este caso una carga con respecto al tiempo, 15.5 exponente a la menos 6 coulomb. Viendo ya estos valores, entonces me piden calcular la constante de tiempo. La constante de tiempo no es más que resistencia por capacitancia. Eso sería en este caso 8 exponente a la menos 6. Eso nos dará 1.42 exponente a la 6 por 1.80 exponente a la menos 6. Eso nos da 2.56 segundos. Es decir que aproximadamente 3 segundos empezará ya a llegar a su carga máxima de ese capacitor. Ya estará casi llegando a B, la carga máxima. La carga máxima de un capacitor no es más que todo aquello que él puede almacenar, y en este caso es FEM por capacitar. La FEM en este caso es de 11 voltios, y la capacitancia pues es de 1.80 exponente a la menos 6. Esto nos dará la carga máxima, que es de 11 por 1.80 exponente a la menos 6, que sería de 1.98 exponente a la menos 5 coulomb. Ahí está la carga máxima del capacitor. Y por último nos piden determinar el tiempo en el que alcanza 15 puntos, el tiempo en el que alcanza la carga final de 15.5 exponente a la menos 6 coulomb. Pasándonos a la fórmula, la carga final es igual a vamos a asumir que la carga inicial es 0 porque no nos lo dice el problema, así que vamos a decir T por capacitancia 1 menos el exponencial del tiempo de menos T dividido RC. Ahí estamos. Vamos a sustituir los valores entonces para poder encontrar nuestro valor final. 15.5 exponente a la menos 6 es la carga final. La FEM por la capacitancia pues es la carga máxima, 1.98 exponente a la menos 5. Va multiplicado por 1 menos exponencial de menos T partido de RC. RC lo conocemos, es de 3 segundos, pero el tiempo no, así que hay que despejar. 15.5 exponente a la menos 6. El 1.98 que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir. 5 dividido 0.78 igual a 1 menos el exponencial de menos T dividido 3. El 1 lo vamos a pasar del otro lado, está sumando, pasa a restar.
Menos entre menos da más, así que tendremos 0.22 es igual a la exponencial de menos t dividido 3. Para eliminar esa exponencial y poder tener t, vamos a aplicar logaritmo natural, que sería su valor inverso, el logaritmo natural de exponencial menos t dividido 3. El logaritmo natural y el número exponencial, por ser valores inversos, se eliminan y nos queda únicamente logaritmo natural de punto 22 igual a menos t partido 3. Para determinar t, lo que vamos a hacer es el menos y el 3 los vamos a pasar del otro lado multiplicando. Y eso nos dará el tiempo. Menos 3 por el logaritmo natural de punto 22 nos da 4.54 segundos. Quiere decir que aproximadamente en 5 segundos llegará a este valor. Ahora bien, para poder hacer todos los demás cálculos, nosotros vamos a hacer uso acá de lo siguiente. De hecho, podríamos determinar el foto también, si no estoy mal. El voltaje sería corriente, que sería la FEM, multiplicada por 1 menos el exponencial de menos P dividido RC. En nuestro caso, pues ya tenemos los valores de T y de RC, 11 voltios, por 1 menos el exponencial. T en este caso vale 5, menos 5 partido RC, que vale 3. Entonces con eso nosotros ya podemos indicar cuál es el voltaje. 0.18, 1 menos ese valor es 0.81 por 11, nos da 8.92 voltios. Y una corriente no es más que la FEM partido resistencia multiplicada por 1 menos el exponencial de acá. Bueno, ahí puse multiplicado por 5 partido 10. Va a ser igual a menos 5 dividido 3, el exponencial de esto,
1 menos eso, por 11, dividido 1.42 exponente a la 6. Nos da 6.28 exponente a la menos 6 amperes. Estamos. ¿Dudas? Preguntas. Estos valores, de hecho, si nosotros queremos hacer los cálculos ya directamente, utilizamos el principio de superposición. ¿Qué significa esto? Que nosotros indicaríamos que tanto el capacitor como la resistencia trabajan por separado. Quiere decir que si yo quisiera determinar la corriente de la resistencia, pues lo único que tengo que hacer es el voltaje dividido la resistencia, que es de 1.42 exponente a la 6. Eso me dará la corriente que tiene la resistencia. Quiere decir una corriente de 7.75 exponente a la menos 6. Esa sería la corriente que tiene la resistencia. Y si yo quiero verificar con respecto al capacitor, pues utilizo carga por carga, que sería 1.98 exponente a la menos 5 coulomb, que sería su corriente. Y para su voltaje, pues tengo dos. Tengo el inicial, que es de 11 voltios, y a los 5 segundos, que será de 8.92. De hecho, a los 5 segundos puedo saber qué voltaje tendrá la resistencia. Voltaje a los 5 segundos, pues yo diría que va a ser la corriente de 6.28 exponente a la menos 6 por 1.42 exponente a la 6. Eso me daría 8.92 voltios. Y ahí tendría yo los voltajes. Y eso ya lo podría revisar y chequear en Tinkercad. De hecho, yo ya lo tengo por acá hecho, solo se lo voy a mostrar. Para que ustedes lo verifiquen y lo vean. Siempre y cuando me indiquen que ya le tomaron el pantallazo a esto. Y ya estamos en la disponibilidad de poder compartir. De hecho, les voy a compartir ahora. Pues si no he tomado foto, así que si se borra todo, se borra todo. Y les comparto. Aquí está el Tinkercad. Aquí está la resistencia de 1.42 y aquí está el capacitor de uno que le puse 6, 5 y este 6 para sumar 11 voltios. Iniciamos la simulación. La resistencia disminuye mientras el capacitor aumenta el voltaje. El capacitor de hecho se queda en 152 voltios. Que son parte de lo que... ¿Esto por qué se da? Porque recordemos que el capacitor empieza a disminuir, a cargarse y empieza a disminuir la cantidad de corriente que circula dentro de... Por eso es que tenemos esa variación. Y todo está solo a los 5 segundos. Y, por ejemplo, a los 5 segundos tendríamos que estar ahorita. Pero voy a tocar este pequeño. Entonces voy a hacer una conexión hacia
esta hacia acá para ver si nos permite hacer el circuito. Ahí estamos, 1, 2, 3. Cortamos. Hacerlo a través del internet. Ahí, pero continúa la simulación. No podríamos verificar grandemente en Tinkercad si en dado caso los voltajes coinciden con lo que calcula. Por eso usted disminuye directamente entonces ahí sí se nos va a hacer un poquito el hecho de poder hacer los cálculos de valor a través del circuito en Tinkercad. Pero sí podemos hacer los cálculos prácticos, que es lo que ustedes van a hacer como última tarea. Siempre en los grupos en los que han estado, su tarea será la siguiente. La coloco en pantalla. Esa será su tarea, la tarea número 3, 2 puntos más. Para hacer 6, nos quedaríamos solo con uno pendiente para el próximo sábado. Ahí estaría la tarea siempre en los grupos, solo me la manda uno siempre. Uno del grupo. Y con eso estamos. Nos quedaremos hasta acá. Ya a partir de lunes ya voy a colocarles el proyecto para que lo puedan hacer. Y ya les indicaré ahí que en qué grupos quedarán para que lo puedan realizar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo les agradezco su compañía hoy. Nos vemos el próximo sábado si Dios así lo quiere. Les deseo un buen provecho y que todo salga bien para ustedes. Feliz tarde entonces, cuídense muchísimo. Si van a bailar, utilicen su mascarilla. Si salen con su peor en nada, de igual manera usen mascarilla. Aunque su peor en nada no la use, ustedes sí. Así que tengan mucho cuidado. Cuídense. Igualmente, cuídense. Gracias, Inge. Nos vemos. Feliz tarde. Feliz tarde. Nos vemos. Espero verlos el próximo sábado. Ya solo nos quedan 2 y estamos ya en el examen final. 2 sábados más.